Hola, buenas tardes y bienvenidos a una clase más de auditoría administrativa. El tema del que vamos a tratar el día de hoy es el concerniente al desarrollo de un informe de auditoría, el que se recomienda sea por escrito, aunque con los temas actuales y con la existencia de firmas electrónicas se pudiera prestar el caso para que se utilizara una herramienta computacional para emitir el informe con ciertos candados para que no sea replicado o reproducido sin el consentimiento del auditor. En esta clase ya habíamos platicado respecto a lo que es el informe de auditoría administrativa. Ahora vamos a desarrollarlo punto por punto y les mencionaré algunos párrafos de ejemplo que les pudieran orientar al momento de que ustedes elaboren su informe de auditoría final. Pero antes de entrar de lleno a cada uno de los elementos que tiene el dictamen, el informe final de auditoría administrativa, vamos a recordar un poco de lo que vimos en esa clase cuando hablábamos de algunas recomendaciones básicas a la hora de iniciar con el desarrollo del informe, en donde les daba algunas recomendaciones de cómo, qué postura tiene que tener el auditor antes de empezar a redactar su escrito final. Comentamos que el informe final es el documento que contiene la opinión del auditor respecto a los resultados que obtuvo y a las conclusiones que alcanzó en el trabajo de auditoría administrativa. Es decir, aquí se comentan las deficiencias localizadas en los procesos administrativos y de qué manera se pueden corregir para encontrar oportunidades de mejoras en las distintas áreas de la empresa. Comentamos que es la parte primordial del trabajo, toda vez que cubre la necesidad que en un inicio nos proporcionó el trabajo, es decir, la necesidad que tiene la empresa de conocer al respecto de sus procedimientos administrativos, específicamente en el área en la que más tengan debilidad, por lo cual el informe debe de convencer a la persona que nos contrató para esto de que se cubrió dicha necesidad, por lo cual debe de ser claro. Ya habíamos platicado en su momento de algunas de las características, como que se debería de pensar con claridad antes de escribirlo, por lo cual recomendábamos que se hiciera un borrador. Deberíamos conocer todo lo que necesita el destinatario, es decir, cubrir todas y cada una de las necesidades por las cuales nos están pidiendo que elaboremos la auditoría administrativa. También en ese momento platicamos sobre, vimos una estructura básica de un informe de auditoría administrativa. No lo desarrollamos porque ese es tema para esta clase. Aquí vamos a ir viendo punto por punto cómo pudieran redactar ustedes los aspectos más sobresalientes de cada trabajo en especial. Recordemos que cada auditoría es distinta y cada trabajo cubre necesidades diferentes. Entonces, en ese momento les mostré una estructura de un informe que pudiera generalizarse y pudiera seguirse para todos los trabajos que ustedes desarrollen, a excepción de aquellos en los que requiera tal vez un poco más de información. Hablábamos de que debemos de empezar con una finalidad y un alcance, posteriormente debemos de notar los puntos sobresalientes de nuestro trabajo, los aspectos, debe de haber un apartado para discutir los aspectos con la administración o con la supervisión de la empresa. Debemos de incrustar en el escrito dichas discusiones y comentarios que se hayan suscitado al respecto. También hablamos de las recomendaciones, que es la parte medular del informe y es lo que nos garantiza el éxito. ¿Por qué? Porque las recomendaciones van a ser en del criterio del auditor y de su equipo de trabajo. Entonces, el examen tal vez coincida en muchas ocasiones con el examen que pudiera haber practicado otra persona respecto a la parte administrativa de una empresa. Pero si bien es cierto, las recomendaciones que nosotros damos son las que van a garantizar que tengamos éxito o no en nuestro trabajo, porque podemos detectar 1001 deficiencias en todo el procedimiento administrativo, pero si no damos las recomendaciones adecuadas, dichas deficiencias van a permanecer en la estructura organizativa de la empresa. Entonces, la garantía del trabajo del auditor es que dichas recomendaciones funcionen. Es por eso que estas son las que hacen la diferencia entre un trabajo de auditoría y otro trabajo de auditoría. Al final del informe,
Hablábamos de ilustraciones, aquí se ponen anexos, se ponen adendas, se ponen ejemplos de lo que estamos dando a conocer en el informe, y ya en el informe se hace referencia a dichos anexos. Por ejemplo, si hablamos sobre una gráfica de producción o sobre un cumplimiento de horarios por parte de los trabajadores, podemos decir, tal como se muestra en el anexo 1 del presente informe, tal como se muestra en el anexo 1A del presente informe, o una leyenda similar para vincular todos estos anexos con el informe. Lo vamos a ir viendo en cada punto, pero es importante que recuerden todos estos aspectos. También vimos en su momento criterios que debíamos seguir para tener éxito en la redacción final de nuestro archivo. Cómo debería en sí tiene que tener buena presentación, ya sea que se presente por escrito o de manera digital, debe de ser exacto, debe de ser conciso, debe de ser certero, debe de ser cortés también, debemos de emplear un vocabulario un poco más coloquial, pero sin llegar a lo ofensivo. Tenemos que prestar especial atención en la ortografía, y por último debemos de fundamentar todo lo que comentemos o demos a conocer en dicho informe. Bien, ahora que recapitulamos todo esto que hablamos en su momento en la parte de la preparación del informe de la auditoría administrativa, vamos a ver cómo se procede para ir redactando cada uno de los puntos que acabamos de comentar. Bien, vamos a ver la recopilación final y el ordenamiento que debe de llevar el informe de auditoría administrativa, partiendo de los puntos que vimos en las clases pasadas, cuando hablábamos de la manera en la que se tiene que preparar el informe de auditoría administrativa. Lo primero que figura en el informe es el párrafo, un párrafo más o menos estándar, es decir, que tiene una forma un poco definida y que sufre algunos cambios dependiendo del tipo de necesidad que se esté cubriendo, y el cual es el que incluye un breve comentario respecto a la finalidad de la auditoría administrativa. Aquí hablamos de lo que mencionábamos en la estructura del informe como finalidad y alcance. En todo tipo de auditoría, no nada más en el tipo de auditoría administrativa, se tiene que mencionar en el informe inmediatamente al inicio la finalidad o el alcance de nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso de la auditoría administrativa, si nosotros dejamos abierta la posibilidad de que es una auditoría de carácter general, tendríamos que revisar las etapas del proceso administrativo, la estructura orgánica de la empresa, los sistemas y procedimientos, el capital humano, etc. Sin embargo, si nosotros en el párrafo introductorio agregamos la leyenda, como por ejemplo la que tenemos en pantalla, en cumplimiento de su solicitud hemos realizado un estudio del sistema de control de la producción y actividades conexas. Aquí podríamos incluir el sistema de almacén, el de mermas, el de cotizaciones, etcétera, y ya de esta manera estamos atacando únicamente a un sector de la empresa, a una parte de la empresa y no a toda. Entonces, en este párrafo sí es importante hacer mención del alcance que va a tener nuestra auditoría administrativa y la finalidad que se busca, que es mejorar en este caso el sistema de control de producción y todas las actividades que tienen relación con ella. Tiene lógica en este ejemplo que tenemos en pantalla, toda vez que si hay algunos departamentos, como ya les había comentado, que sí implica que el hecho de mejorar implica que tengan que afectar a otros departamentos. Por ejemplo, en el caso de, vamos a poner las ventas, necesitamos una buena cartera de clientes, alguien que controle esa cartera de clientes, alguien que se encargue de la cobranza, alguien que se encargue de las políticas de crédito, etcétera. Entonces, si vamos a enfocarnos en mejorar las ventas, tenemos que de alguna u otra forma afectar a todos estos departamentos o hacer un análisis nosotros en nuestro perfil de auditor administrativo para poder detectar deficiencias en cada una de esas áreas, no solamente, por ejemplo, en el denominado departamento de ventas. En segundo término, y bajo el encabezado de hechos de especial importancia o puntos sobresalientes, encontramos
encontramos los hechos desfavorables que el auditor administrativo detectó en su trabajo y que necesitan una acción correctiva. Miren, esta es una de las secciones más importantes del informe porque es donde se le presenta la primera oportunidad al auditor de manifestar una a una y en forma breve las principales situaciones que perjudican a las operaciones de la empresa. Aquí es donde se puede redactar estos puntos sobresalientes o estos hechos de especial importancia. Se pueden redactar de una manera que le sea atractiva al lector, normalmente de forma sintética o sintetizada para que pueda entender rápidamente de lo que estamos hablando. Posteriormente habrá un apartado en donde se explique cada uno a detalle junto con la parte de las ilustraciones que darán un mejor entendimiento aún para que puedan aplicar las acciones correctivas. Esta es la parte del informe en la que se capta la atención del lector por primera vez y al menos que los hechos que existan no tengan interés para el lector, pues el informe pudiera pasarse por alto o no cumplir su propósito. Conviene pues resumir entonces los hechos de mayor importancia de forma tal que el informe no se parezca a otros que ya les hayan entregado a la administración. Aquí abro un breve paréntesis, no sé si en su momento se los comenté, pero es facultad del auditor administrativo solicitarle a la empresa que se le muestre algún otro informe que se le haya entregado derivado de una auditoría administrativa. No es por el hecho de que queramos ser entrometidos en algunas cuestiones que no nos corresponden, sino que en base a ese informe podemos darnos cuenta de recomendaciones y hechos que ya se hayan detectado en auditorías pasadas y podríamos darnos cuenta de qué manera no tuvieron éxito al ser acatadas por la empresa o cuáles hechos no fueron detectados o de qué manera la empresa o en qué sentido la empresa no aplicó las recomendaciones de los auditores que nos anteceden, y así nosotros no cometer los mismos errores en todo el informe, pero en especial en este apartado. ¿Sí? Bien, esta orientación pues depende del hecho en el que estén resaltando. Por ejemplo, aquí les listo algunos: mano de obra contratada en exceso, cuando existen demasiados trabajadores para cubrir pocas funciones, o 3 turnos que en ocasiones no son necesarios, lenta acción de cobro a clientes, lo que le golpea en el financiamiento y en el flujo de efectivo a la empresa, comunicación deficiente entre departamentos, cuando por ejemplo en el departamento de producción se necesita de insumos o de materia prima para producir los artículos y nosotros nos vamos con la primera mano de que el departamento de producción está teniendo una baja productividad, pero pudiera ser por cuestiones de que el departamento de insumos o el departamento de materias primas o de productos en proceso no les esté entregando la mercancía a tiempo. Esos son aspectos que se deben de sintetizar. Si se fijan, yo no puse todo este aspecto, sino que simplemente pongo comunicaciones deficientes entre departamentos. Podríamos especificar por áreas, podríamos decir entre departamentos relacionados con las ventas, relacionados con las compras, relacionados con la producción, etcétera. Líneas de autoridad no definidas, esto sucede cuando los subordinados o los empleados no saben con quién dirigirse ante algún evento o ante algunas circunstancias perjudiciales en la empresa, toda vez que tienen 2 o más jefes. Puestos obsoletos de trabajo que en ocasiones se crearon en un inicio por ciertas líneas de trabajo que tenía la empresa, las cuales se dejaron de explotar y por lo cual hacen que ese tipo de puestos sean innecesarios. Entonces, todos estos hechos van a atrapar al lector porque al momento de verlos estarán interesados en saber, ya saben qué problema tiene su empresa y lo primero que van a hacer es querer saber cómo combatirlo, cómo corregirlo, y esto se va a hacer con el desarrollo del informe y así garantizamos que al menos lean el informe completo. Posterior a mencionar los hechos de vital importancia o de importancia significativa para nuestro trabajo, vendrán los aspectos discutidos con los supervisores. En esta sección se consignarán los siguientes archivos: un informe respecto a los hechos comentados a los supervisores. ¿A qué nos referimos con esto? De los hechos que mencionábamos en el apartado anterior,
que se denominaba puntos sobresalientes o hechos de especial importancia. Tenemos que tener un informe en donde dichos aspectos se los dimos a conocer a los encargados de área o a los supervisores o a los jefes de área, se llame como se llame el puesto, y la respuesta que tuvieron estos al enterarse de tal circunstancia, si hicieron algo por corregirla, si estaban enterados de antemano de ello, si es imposible para ellos solucionar el error o si el error ya lo habían comentado con alguien de un grado jerárquico mayor, etcétera. Todos estos aspectos, informes y comentarios que recibimos los debemos de plasmar en un informe, el cual debe de ir en el extracto dentro de esta sección. También deberíamos de anexar aquí en aspectos discutidos con los supervisores las entrevistas que hayamos tenido con ellos o con los jefes de área. Por ejemplo, entrevistas en donde preguntamos aspectos sobre si la situación perjudica de alguna manera a otras áreas, cuántos trabajadores cuántos trabajadores repercuten en esa sección, la justificación del por qué se hacen las cosas de tal manera, etcétera. Todo esto va a ir aquí en estas entrevistas, recordando que las preguntas van a ser a criterio de cada auditor, es decir, el auditor debe de preparar su cuestionamiento de tal manera que la información que obtenga le sirva de base para confirmar que hay hechos que necesitan corrección inmediata o que se pueden corregir con el paso del tiempo. Yo les mencionaba cuando hablábamos del informe de auditoría que todo lo que digamos o comentemos debe de estar fundamentado con evidencia suficiente y competente que permita a nosotros demostrarnos en un futuro si alguien nos cuestiona de por qué decimos que hay un error en alguna de las áreas de la empresa, de tal manera que nosotros podamos sacar nuestros reportes y hacerles saber cuáles son los aspectos en los que están equivocados, ¿sí? También, por último, en esta sección debemos de incluir un informe sobre otros hechos pertinentes comentados con el supervisor y que no listamos en la sección de hechos de especial importancia, toda vez que a lo mejor para nosotros no son tan sobresalientes, pero sin embargo son aspectos que debemos de mencionar, que también detectamos al momento de practicar nuestra auditoría administrativa. Aspectos como que el personal no utiliza la herramienta adecuada, el personal no usa los recursos de manera adecuada por ser así, por estar desgastándose de manera precipitada, algún incumplimiento en los horarios, alguna pérdida de tiempo en conversaciones innecesarias, etc. Siguiendo con la estructura del informe, posteriormente en el cuerpo del mismo encontraremos la sección discusión o comentarios. Aquí se exponen las prácticas propuestas por el auditor, los comentarios o observaciones respecto a las áreas que existen, los argumentos o razones en pro o en contra de una determinada acción y las conclusiones generales, entre otros aspectos que tienen que ver con el propósito de la auditoría. Entonces, como lógica, concluimos en esta sección que si la necesidad de la empresa es por toda la parte administrativa, la sección de discusión o comentarios será muy amplia, por lo cual el trabajo del auditor es hacer un breve resumen al respecto, porque en esta parte es donde se comenta respecto a todas las áreas de la empresa o respecto a áreas de la empresa a las cuales hacen falta, y es importante mencionar por qué consideramos que es necesario. Por ejemplo, si no cuentan con un departamento de control de calidad, aquí podemos hablar al respecto del departamento de control de calidad, los beneficios que trae consigo, el control que implementa en la empresa, cómo potencializa esto las ventas más que representar un gasto, etcétera. Aquí básicamente el auditor opina de todo lo que le tocó revisar en el trabajo de la auditoría administrativa. La mayor parte de la información está recopilada aquí.
todos los aspectos que observamos en cada una de las áreas funcionales de la empresa, las resumimos dando una breve explicación al respecto de cada departamento, sin mencionar situaciones de recomendación o sin mencionar hechos que necesitan corrección inmediata o corrección un poco esporádica o temporal. Aquí simplemente hacemos una crítica, es una crítica al todo el sistema administrativo de la empresa, o, les recuerdo, partiendo de la necesidad de la empresa o de quien nos contrató, aquí está la crítica a ese departamento en específico, todas las características generales, los comentarios que nosotros, las conclusiones a las que nosotros llegamos, si estamos a favor o en contra de que exista ese departamento en la empresa, los motivos de las prácticas que nosotros llevamos a cabo, como cuestionamientos, análisis de cifras, cuadros comparativos, diagramas de información, etcétera, para poder llegar nosotros a las conclusiones que posteriormente daremos como recomendaciones. Aquí recordemos, lo importante es todavía no dar a conocer las recomendaciones que necesita la empresa para mejorar, para obtener un mejoramiento. Aquí lo recomendable es hacerlo de una manera breve y simplemente como muestra o como evidencia de que el auditor tocó todos los puntos necesarios para tener el conocimiento suficiente que le dé la credibilidad a lo que está diciendo en los hechos y a lo que está dando como recomendaciones para mejorar. Después de la sección de la discusión y los comentarios, donde les comento que lo recomendable es hacerlo de forma resumida, vendrá la sección titulada Recomendaciones o Propuestas. Es aquí donde vamos a garantizar el éxito en nuestro trabajo, toda vez que si dichas recomendaciones, una vez que la empresa las ponga a prueba y funcionen, posteriormente nos garantizará el hecho de que nos quieran volver a contratar. Aquí hay dos situaciones. Una vez que hayamos entregado nuestras recomendaciones en nuestro informe final, lo importante es darle seguimiento existe otro tema que ya no vamos a alcanzar a ver, pero que de forma resumida se los comento. Hay una vigilancia posterior a la entrega del informe de auditoría. Esta vigilancia implica que el auditor debe de estar en constante comunicación con la empresa para darle seguimiento a la aplicación de las acciones correctivas o de las recomendaciones que nosotros le hicimos en el informe. ¿Por qué? Porque es posible que si no mejora la empresa, existan dos motivos. El primero, que las recomendaciones que nosotros hicimos no le fueron funcionales a la empresa, o que las recomendaciones que le hicimos no fueron aplicadas por la empresa. Posiblemente, normalmente es la segunda cuestión la que ocasiona que la empresa considere que el trabajo del auditor administrativo no es funcional, toda vez que no las implementan en su empresa, lo que ocasiona que no se logre la mejora que se esperaba previa a la contratación del trabajo del auditor administrativo. Aquí les recalco, les sobresalgo que les comento algo sobresaliente de este aspecto para el caso de la auditoría administrativa, es que es una ventaja del auditor interno cuando el auditor es subordinado de la empresa, ya que él está involucrado en darle seguimiento a dichas recomendaciones, mismas recomendaciones que él pudiera haber hecho o propuestas que él puso sobre la mesa, por lo cual aquí la función de auditoría interna es importantísima. Si el auditor administrativo, quien hizo el trabajo, es el mismo que está haciendo el informe y es el mismo que le va a dar seguimiento a sus propias recomendaciones o propuestas, hay una mayor probabilidad de éxito. En el caso del auditor externo estamos un poco en desventaja, toda vez que las recomendaciones las hacemos y nosotros nos retiramos de las instalaciones de la empresa auditada, por lo cual
el trabajo del auditor externo es comprometerse con la empresa, estar dando vueltas constantemente para obtener información respecto a la aplicación de sus recomendaciones. Esto se los comento porque es el último de los temas que íbamos a ver de auditoría administrativa, solo que por el tiempo ya no nos alcanzó, pero era un tema corto, es importante mencionárselos aquí en este apartado de recomendaciones, toda vez que la vigilancia posterior se refiere a eso. Nosotros damos nuestras propuestas y hay que darle seguimiento a nuestras órdenes. Bien, ahora retomando el tema de la sección titulada recomendaciones, aquí en ella el auditor propone lo que a él le parece ventajoso para la empresa, es decir, lo que le va a garantizar lejos de una acción correctiva a los hechos que vimos a los hechos que mencionábamos en el apartado de hechos de especial importancia, cuando vimos ahí comentábamos los errores que nosotros detectamos y que requieren una acción correctiva. Aquí es una recomendación para que la empresa obtenga una mejora significativa y una mejora continua. Ejemplo de las recomendaciones o propuestas por parte del auditor administrativo, encontramos las siguientes. Por ejemplo, separar algunas funciones, como lo pudieran ser la función de ingeniería de la función de fabricación, y a su vez pudiera ser que la función de fabricación se subdividiera en otras tres, etcétera. También pudiéramos hacer recomendaciones como subir un nivel al departamento de compras, esto para que rinda los informes directamente al vicepresidente ejecutivo o al gerente general. Pudiera ser también creaciones de puestos que tal vez a la empresa no le represente En ocasiones la empresa la creación de puestos la deja de lado por el hecho que garantiza un riesgo laboral crear un nuevo puesto y contratar a alguien, por el hecho de demandas laborales, asignación de presupuestos, pago de nóminas, prestaciones, sindicatos, etcétera. Pero hay que hacerle saber a la empresa cuando realmente necesita fíjense lo que digo, creación de puestos, no propiamente que existe el puesto y no esté el personal, sino que en ocasiones la empresa no tiene contemplada algunas de alguna de esas funciones por los cuales no tienen un puesto para tal situación. Por ejemplo, imagínense que no tuvieran control de calidad. Debe de haber un gerente de control de calidad, debe de haber una persona que haga las pruebas a la materia prima y asimismo a los productos terminados en caso de que sea una empresa de fabricación. Entonces, tal vez aquí se tendrían que crear 3 o 4 puestos, que a lo mejor la empresa no lo vea de manera adecuada, pero sí es importante justificar esa creación explicándole a la empresa. Aquí se los pongo de manera resumida, pero aquí en las recomendaciones hay que dar la recomendación y fundamentarla, también explicar para qué es necesaria, por ejemplo, en este caso, la función de control de calidad. Seccionar algunos departamentos, en ocasiones, por ejemplo, el departamento de ventas se encarga de la cobranza, se encarga de otorgar créditos, se encarga de los precios, se encarga de las acciones de venta de carteras de crédito vencidas, etcétera. Entonces, a lo mejor aquí deberíamos de crear un departamento exclusivo de cobranza, deberíamos de crear un departamento exclusivo para las ventas y los precios y otro departamento exclusivo para la parte de las políticas de crédito o el otorgamiento de créditos a los clientes, etcétera. Elaboración de lista de insumos, aquí podríamos crear, por ejemplo, en el apartado de los puestos, crear una persona que se dedique únicamente a listar los insumos necesarios para evitar a mayor grado la pérdida de materia prima o adquirir materia prima que no sea necesaria. Numeración de partes, cuando se trata de una empresa de ensamblaje, podemos recomendar que se haga una numeración de las partes que se van a utilizar para que se hagan más eficientes los procesos. Plazos de entrega de materiales, es decir, entre los mismos departamentos, que no sea mucho el periodo de tiempo en el que se hace una solicitud de mercancía al departamento de almacén y entre la que atiende y el tiempo en el que lo entrega al departamento de producción. También el número de los plazos también pudieran servir no solamente para esta área de fabricación, sino por ejemplo los plazos de las acciones de cobro, como veíamos en el ejemplo de cobranza,
o los plazos para entregar informes por parte de la administración. Todas estas cuestiones de implementar tiempos es importante para que se cumplan, porque si no tienen un límite de tiempo, las acciones o las funciones de los empleados pudieran darse el caso de que lo dejen pasar con el propósito de garantizar su puesto, y en ocasiones pudieran incrementársele las responsabilidades para que tengan una mayor eficiencia, porque una persona podría hacer el trabajo de varias personas, y esto ocasionaría que tengamos trabajo de más, o trabajadores de más, perdón, como lo que hablábamos de la mano de obra, que cuando se contrata mano de obra de manera innecesaria. Aprobación del pago de facturas: se debe de designar, a lo mejor nosotros detectamos al momento de estar revisando la parte de la contabilidad o de la parte de pagos, que no hay propiamente, la función de pago de facturas recae en una sola persona, por lo cual nosotros podremos recomendar como control interno que se haga por medio de dos o más personas esta función. También podríamos recomendarle a la empresa trabajar por objetivos y no por tiempo, es decir, que se le pongan funciones específicas y tareas específicas a cada trabajador, de tal modo que por semana entreguen el reporte de esas tareas ya realizadas, y no simplemente se le dé el trabajo y se le pague por el tiempo en el que lo está realizando. Estos son algunos ejemplos. Obviamente, dependiendo de la evidencia que ustedes obtengan de aplicar sus pruebas, de realizar una auditoría administrativa en alguna determinada empresa, van a ustedes a darse cuenta de que en cada área que ustedes estén revisando van a localizar algunas cuestiones que pudieran mejorarse, tal vez que no representan un error, sino que simplemente pudieran mejorarse, y en todo caso ustedes proponer al respecto de ello. Cosas que aquí dejamos en claro en esta parte del informe: cuáles son las oportunidades de mejora que tiene la empresa y cómo puede aprovecharlas, de tal manera que si nosotros les decimos que hagan algo, dichas recomendaciones surtan efectos. Lo mismo que les recordaba, que les mencionaba, de la vigilancia posterior. Damos una recomendación y posteriormente le damos seguimiento. Ya por último, en el informe, ese informe que ustedes van a entregar por escrito, tenemos la sección de ilustraciones o anexos. Esta se reserva para la presentación de gráficas, listas, ejemplos y otras clases de ilustraciones que vayan incluidas en el texto y que sirvan para complementar la explicación que dimos en el cuerpo del informe. Estas ilustraciones vienen como anexo en el informe y juegan un papel importante. Deben de estar vinculadas con algún número o algún inciso o algún punto o señalamiento en relación con el párrafo que están complementando. Es importante dejar en claro que estas ilustraciones le hacen más atractivo a nuestro informe de auditoría, toda vez que permite un mayor entendimiento de las recomendaciones, que al final de cuentas es lo que va a garantizar, como les comentaba, el éxito de nuestro trabajo. Los anexos pueden ser de cantidades indefinidas, los que ustedes consideren necesarios para cada punto. Por ejemplo, les cito un ejemplo. Si estamos hablando de que vamos a subdividir algún área específica de la empresa, como por decir el área de control interno, tenemos que hacer un diagrama en donde se ponga el puesto más importante en la parte superior y posteriormente ir degradando los niveles jerárquicos hasta llegar al puesto más bajo. Aquí mencionaríamos funciones, puestos, y recomendaríamos qué personas pudieran ocuparlas dentro de las que están en la empresa y qué personas sería necesario contratarlas. De esta manera se presenta un diagrama o un cuadro sinóptico en el que, sobre todo un diagrama o esquema en el que ponemos por orden jerárquico cada uno de los departamentos que nosotros recomendamos se modifique. Ya una vez hecho esto, les comento como final, se le da una revisión de manera que la secuencia que lleve el informe sea la adecuada, es decir, desde la
finalidad o alcance hasta los anexos. Si lleva un orden, damos una verificación a que se hayan incluido todos los hechos que detectamos en nuestros procedimientos de auditoría, damos una revisión también de las recomendaciones que hemos hecho, porque recuerden que hay un borrador previo al informe final por escrito. Y ya por último se redacta en limpio el informe y se hace la entrega al interesado. Aquí la misma recomendación que les hice en el tema de preparación del informe de auditoría, se debe de entregar por escrito porque lleva la firma autógrafa del auditor. Con los cambios que ha habido en algunas de los ordenamientos, legislaciones, existen firmas electrónicas que tal vez algún sistema pudiera implementar algún código, alguna cadena o algún sello en el informe que garantice que la autenticidad es nuestra. Entonces pudiéramos sustituir la firma autógrafa por alguno de estos elementos, pero lo recomendable es que se haga, que se entregue por escrito directamente y se le haga a la misma persona que nos contrató en su momento, con el que firmamos la carta de prestación de servicios profesionales, para que no haya ninguna cuestión de confusión o de problemas legales. Ya al final, después de que se hace la entrega del informe, como les comentaba, lo ideal es que normalmente la administración lo revisa, y si tuviera alguna duda respecto al contenido del informe, lo ideal es que se le comente al auditor para que el auditor sea quien le dé la explicación a la empresa. ¿Por qué digo que al auditor? Porque en ocasiones, como se hace alusión a algunos jefes de área, la primera mano que tienen los miembros de la empresa es preguntarle a ese jefe de área, entonces ahí la información se pudiera ver alterada o malinterpretada. Entonces hay que dejar en claro cuando entreguemos el informe que cualquier situación de duda o comentario se nos haga directamente a nosotros como auditores administrativos. Todo por la clase de hoy. Con esto terminamos los temas de la materia de auditoría administrativa. Espero cualquiera de sus dudas respecto al tema que vimos hoy o respecto al tema del segundo parcial sobre los demás, porque recuerden que la semana que entra tenemos el examen correspondiente a dicho parcial. Entonces les recomiendo que hagan un compendio de las preguntas que hemos visto de repaso, para que de ahí se preparen para su examen. Asimismo, si tienen alguna duda al momento de estar analizando nuevamente la información, les pido por favor que me la hagan a través de Classroom para dejar evidencia la participación, o en su defecto, si se les complica mucho o ven que no tienen respuesta de mi parte, háganla llegar al grupo de WhatsApp, al grupo específicamente, para que todos vean la respuesta que yo les estaría dando. Bien, con eso es todo por hoy. Registren su asistencia al grupo para que ellos tengan posibilidades de asignar calificación, y nos vemos la próxima semana. Esperen las preguntas de repaso, en un momento más las cargo al sistema.